Muy buenas noches. Muchas gracias. Guillermo, vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar. Señor, queremos estar atentos a la voz de tu palabra. Ayúdanos a comprender temas tan difíciles, pero Señor, que podemos tener una convicción en nuestro corazón para predicar con pasión el Evangelio de Cristo. Te rogamos, Señor, tu dirección en esta hora. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. La razón de tener dos periodos, más que nada, es que en el primero vamos a tener que explicar un poquito de lo que cree el calvinismo para todos aquellos que no conocen el tema. Y después entonces vamos a estar desarrollando un poco más cuál es el concepto bíblico. Vamos a hacer un poquitito de historia. Por empezar, en la época de la Reforma, Calvino fue uno de los reformadores junto con Lutero, pero también hubo muchos otros. Había uno llamado Arminio, y entre estos dos, Arminio y Calvino, hicieron un gran debate que se extiende hasta el día de hoy. Pero vamos a leer en el PowerPoint ahí, si ya sale, lo que cree el calvinismo. Resulta que Arminio atacó al calvinismo diciendo de que ellos hablaban o distorsionaban la persona de Dios. Y entonces el calvinismo puso 5 puntos que va a tratar de ser como un emblema. Por ello ellos utilizaron una flor, el tulipán. En aquel tiempo era muy común usar un símbolo y entonces con esta palabra, en inglés tulip, van a poner los 5 puntos fundamentales que cree el calvinismo. El primero de ellos, fíjate ahí, es total corrupción. Ellos dicen que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que por lo tanto no puede hacer ninguna obra para salvación, pero ellos van más allá. Ellos dicen tampoco el hombre puede creer, como está totalmente corrompido, está inhabilitado para tener fe, para creer. El hombre dice no busca a Dios, no puede creer en Dios y por lo tanto solo podría ser salvo si Dios lo regenera por su gracia, pero no porque el hombre tenga fe. Ellos dicen el hombre no puede creer, no puede tener fe. Así que esa es la definición que ellos dan a ese término de total corrupción. En segundo lugar, con la U, ellos van a hablar de una elección incondicional. Claro, los términos están en inglés, ¿sí? Una elección incondicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios eligió a los que Él quiso para ser salvos. Esta elección, dicen ellos, es arbitraria. Es decir, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas a quienes Él va a salvar. Y los no elegidos no tienen ninguna posibilidad de salvación. En tercer lugar, ellos van a hablar de una redención limitada. Es decir, que la muerte de Cristo solo sirve para pagar el pecado de los elegidos. Claro, si Dios solamente eligió a unos pocos para ser salvos, entonces ¿para qué Cristo va a morir por todos? Ellos dicen así, si Cristo murió por todos y no todos se salvan, entonces parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. ¿Entienden el concepto? Entonces ellos van diciendo, la sangre de Cristo solo se derramó para los elegidos. Es decir, que esa expiación o esa redención está limitada a los que Él eligió. El cuarto punto, hablan de una gracia irresistible. Esto significa que Dios, al elegido, le manda su gracia y ese hombre no puede rechazar la gracia de Dios. Es irresistible. Entonces esa gracia viene y lo salva, lo transforma. Entonces no puedo tener la libertad de rechazar la gracia de Dios. Si soy un elegido, esa gracia viene a mi vida y yo no puedo hacer nada por rechazarla. Y en último lugar, con la P, la perseverancia de los santos, es decir, que en términos que nosotros
comprendemos hoy que la salvación no se puede perder, que el salvo es salvo eternamente. Ahora, cuando uno ve estos 5 puntos así, surge inmediatamente una cuestión: ¿con cuántos puntos estás de acuerdo? Y entonces durante mucho tiempo en las escuelas de teología se definían como calvinistas de 5 puntos, o de 4, o de 3, o de 2. Quiere decir que vos podías elegir y ser calvinista de 2, 3, 4, pero esto es imposible. Porque estos 5 puntos, en realidad, más que una base bíblica, tienen una base lógica. Y están uno montado sobre el otro. Quiere decir que si hay uno que no estoy de acuerdo, se me viene todo abajo. Es como el Shenga, ¿viste? Si sacás el de abajo, ¡frum!, se cae todo. Y no puedo estar diciendo, estoy de acuerdo con lo de la elección, pero no estoy de acuerdo con la gracia irresistible. No se puede. Porque cada punto está sobre el otro. Fíjense cómo es el razonamiento. El hombre está totalmente corrompido, no puede creer, no puede tener fe. Así que no hay ninguna condición que Dios le pueda poner al hombre. Así que la elección es incondicional. Y si el hombre no puede hacer nada, entonces la obra la hizo Dios con su gracia, que por lo tanto no la podés rechazar, es irresistible. Porque si yo rechazo la gracia, le arruino el plan a Dios. Y por lo tanto Cristo murió solamente por los elegidos. Y por lo tanto entonces tampoco puedo perder la salvación. Ahora se dan cuenta, cada uno de estos puntos está entrelazado. Hoy en día surgió un gran avivamiento de este movimiento, que van mucho más allá de lo que fue Calvino. Y ellos van a cuestionar cómo predicamos el Evangelio. Ellos van a decir frases como, por ejemplo, que estamos predicando un falso evangelio. Ellos van a decir que el hombre, por ejemplo, yo voy a citar a algunas personas y quiero decirles que no es acá una cuestión personal. No tengo nada contra ellos. No es una cuestión acá de a favor o en contra de quién. Simplemente al citar personas estamos citando pensamientos, conceptos teológicos que ellos van enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un predicador muy famoso hoy, Paul Washer, dice: yo no mandaría a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico, porque ahí los engañan haciéndoles creer que por tomar una decisión pueden ser salvos. ¿Ves? Ellos dicen: el hombre no puede salvarse por su propia decisión. La salvación es de Dios. John MacArthur, por ejemplo, en el libro Difícil de Creer, él va a decir así: la salvación no depende de un momento, de una decisión de fe. Él va a decir así, que todas las personas que quieran ser salvas van a tener que hacerlo con un gran esfuerzo. Y da la parábola de la perla de gran precio. Dice: tienes que estar dispuesto a venderlo todo. El que no toma su cruz cada día y no renuncia a todo lo que posee, dice él, no puede ser salvo. Paul Washer en otra predicación dice así: si alguno peca, no ha conocido a Dios, porque así dice 1 Juan, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, todas estas enseñanzas van más allá de lo que Calvino enseñó. La verdad es que ni siquiera me gusta mucho tener que ponerme detrás de una persona como Calvino o Arminio. Fueron hombres que en su momento tuvieron luz para cambiar ciertas cosas del catolicismo que venían muy mal. Pero ¿quién te dice que ellos tenían toda la luz como para comprender la verdad? Fueron hombres que habían estudiado dentro de conventos, de monasterios, de personas que ni siquiera eran creyentes. Si vamos a ir al caso, yo prefiero identificarme detrás del apóstol Pablo, ir a la Biblia y no detrás de una persona. Pero bueno, ellos han elegido así, ¿no? El debate hoy es o sos de Arminio o sos de Calvino. Sin embargo, vamos a ver más adelante en el estudio que ambos tienen sus fallas y que la doctrina bíblica necesita de un equilibrio. Yo quisiera por un momento ver 5 puntos que causan problemas este asunto del calvinismo. Vamos rápidamente ahí. El primer punto: distorsiona la persona de Dios. Distorsiona la persona de Dios. Fíjate bien una imagen que va a aparecer ahí ahora. Supongamos que es un gráfico de la persona de Dios. ¿Por qué con tantos colores? Bueno, porque Dios tiene una cantidad de atributos.
Y todos estos atributos están en armonía. Todos estos atributos no están en conflicto. Nunca Dios tiene conflictos con sí mismo. Hay alguien, a veces los ateos quieren jugar con esto y poner a Dios en conflicto. Por ejemplo, dicen, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan grande que después no la pueda mover? ¿Sí o no? Si decís que sí, decís que no es todopoderoso. Y si decís que no, entonces, ¿cómo es? Y tratan de, con estos juegos filosóficos, tratar de poner en conflicto los atributos de Dios. Siempre yo le respondo, mira, mi Dios es todopoderoso y además de esto no es tonto. ¿Para qué va a ser una piedra tan grande que después no la pueda mover? Dios no está en conflicto con sí mismo. La Biblia dice que hay cosas que Él no puede hacer, Él no puede mentir, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es santo. Ahora, lo que hace el calvinismo es tratar de, fíjate, distorsionar la persona de Dios. Fíjate la próxima imagen ahí. ¿Ves? Si yo agrando un color, inmediatamente se achican los otros. O fíjate esta otra imagen, mira. ¿Ves? Si yo agrando un color, se achican los otros. Entonces, por ejemplo, si yo agrando el atributo del amor de Dios, y digo, sí, Dios es amor, así que nadie va a ir al infierno, porque un Dios de amor no puede mandar a nadie al infierno. ¿Te das cuenta? Agranda un atributo, pero se achica ¿cuál? El de la justicia de Dios. El calvinismo agranda el atributo de la soberanía de Dios. Y dice, Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Él decide y hace lo que quiere. Todo lo que quiere ha hecho. Fíjate cómo se distorsiona la persona de Dios. En primer lugar, ¿es incoherente Dios? ¿Por qué? Porque en el Salmo 135:6 dice, todo lo que quiere ha hecho. Pero en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es? Quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos se salvan. Es un Dios hipócrita, porque Él dice, para que todo aquel que en Él cree, o en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero en Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere. ¿Cómo es? Es un Dios hipócrita que dice, yo les ofrezco a todos la salvación para quedar bien, pero en realidad solo está disponible para algunos. No, mi Dios no es hipócrita. ¿Qué pensarías? A ver, yo soy profesor de algunas materias. Suponete que te sacaste un 1 en una materia, ¿no? Entonces levantá la mano a alguien de los que pensás que podés llegar a sacarte un 1 en la materia. ¿Quién? Dale, vení. Pasá por ahí, por la escalera. Evidentemente no te tenés mucha fe para el estudio. Vas muerto. Bueno, yo te digo algo. ¿Qué tal si yo te pido que hagas una cosa? Si vos la haces, yo te pongo un 10 en la materia. Y dale. 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 Zafa. Sí. ¿Listo? ¿Estás listo? Solo una cosa y tenés 10. Ya está. ¿Sí? Bueno, saltá y volá. Volá así por el salón, volá. Lo intentaste. Ahora, ¿qué pensás de mí como profesor si te exijo que vueles? No, este está... Remar, ¿cómo me va a pedir que vuele si no puedo volar? ¿Qué pensás de Dios si Él te pide que tengas fe, pero no te da la posibilidad de creer? Lo mismo. Este Dios es injusto. ¿Cómo me va a pedir que tenga fe, si no puedo creer? Obviamente, si Él pide al hombre que crea, es porque puede hacerlo. Pero ellos nos presentan un Dios así, hipócrita. ¿Es un Dios de amor y misericordia? Fíjate, en el libro Difícil de Creer de MacArthur, en la página 208, dice así:
Ya hemos visto en Mateo capítulo 7 que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha. Sin embargo, en Salmo 108:4 dice, más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Por qué él dice que la misericordia es extremadamente estrecha? ¿Qué dice Mateo 7? Dice, angosto es el camino, angosta es la puerta. Él dice, son pocos los que la hallan. Es muy difícil, dice, encontrar la puerta de la salvación. Es estrecha. ¿Ves? La misericordia de Dios, dice, es estrecha. Momento. El Dios que yo creo en la Biblia es una misericordia infinita. Ellos van diciendo, mira, Dios es soberano. Sin embargo, esta soberanía la distorsionan a tal punto que aunque te parezca increíble, ellos dicen que el pecado estuvo dentro de la voluntad de Dios. Porque ellos van diciendo de que todo lo que pasa en este mundo ha sido determinado por la soberanía de Dios. Y que por lo tanto cuando Adán cayó, eso ya estaba determinado por Dios. Porque para eso ya había puesto el sacrificio. De ninguna manera, ¿ves? No podemos aceptar a un Dios que es hipócrita. Yo creo en un Dios de amor, que quiere que todos los hombres sean salvos. En un Dios que siente compasión por las almas. Ahí creo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Un soberano no golpea la puerta, un soberano entra. Un soberano rompe la puerta de una patada. Un soberano no pide permiso, dicen ellos. Pero acá vemos al soberano golpeando la puerta. ¿Por qué no entra? Simplemente porque no quiere forzar la entrada. Ellos dicen, esto del libre albedrío no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Cuando Dios puso a Adán en el huerto, tenía toda la libertad de obedecer o de no obedecer. Por eso estaba el árbol de la vida, del bien y del mal, que Dios dijo, no coman de él. Ahora, ¿ves? Este es el punto. Ellos dicen, la palabra libre albedrío no está en la Biblia. Bueno, no, la palabra Trinidad tampoco. Es un concepto, es una doctrina, es una enseñanza, no es una palabra. Y la enseñanza es de que el hombre está en libertad. Ahora, yo no digo que Dios no es soberano. Dios es soberano y en su soberanía Él determinó que el hombre elija si obedecerle o no. Y Adán eligió desobedecer, eligió el pecado. Y desde ese momento murió, como el Señor dijo, de cierto perecerás. Pero no vemos que murió inmediatamente. Espiritualmente estaba muerto. Muerto significa separado de Dios. No significa inhabilitado, sino separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y la fe es el plan de Dios para que el hombre sea restaurado. Ahora vamos a ver un momento ahí en la pantalla. No, el punto anterior, si puedo decir, ahí está. Distorsiona la persona de Dios, dificulta la palabra de Dios, desanima la vida del creyente, diluye la pasión y divide el cuerpo. Rápidamente te explico estos 5 puntos. En primer lugar, dijimos distorsiona la persona de Dios, ya lo explicamos. Dificulta la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay 2 pasos que el hombre tiene que hacer, están en voz activa. Y luego un tercer paso que hace Dios, está en voz pasiva, es decir, yo no hago nada, soy el que recibe la acción. ¿Cuáles son los 2 verbos en voz activa? Dice, habiendo oído y habiendo creído. ¿Por qué oír primero? Dice Romanos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que primero tengo que oír el mensaje. Y entonces pongo mi fe ahí, habiendo creído. Y entonces ahora viene la obra de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Por qué digo que ellos dificultan la palabra de Dios? Bueno, porque ellos tienen aquí un grave problema. Ellos dicen el hombre no puede tener fe.
Dios te tiene que dar la fe, Dios te tiene que dar vida, porque estás muerto. Y un muerto, dicen ellos, no puede creer. Tenemos que aclarar que muerto espiritualmente no significa inexistencia, sino separado de Dios. Bueno, pero ellos dicen que es inexistencia y que está muerto y que no puede creer. Entonces, ellos van a Efesios 2.1, que dice, Él nos dio vida cuando estabas en vuestros delitos y pecados. Y recién en el versículo 8 dice que somos salvos por medio de la fe. Ellos dicen, ve, Dios te da vida primero y después tenés fe. Entonces ellos, para poder explicar este punto, han tenido que inventar lo siguiente, que la regeneración es previa a la fe. Es decir, que el hombre es regenerado aún cuando no creyó. Puede ser ateo, pero dicen ellos ya está regenerado. Y después, más adelante, en algún momento va a creer. Esto es una doctrina muy complicada, ¿no? ¿En qué momento fue regenerado? ¿Ves? Ellos dicen, bueno, en la niñez. Entonces este hombre, si fue regenerado en la niñez, debería ser un mejor niño, ¿no? Pero hay algunos que... Entonces, es muy complicado. Ellos dificultan la palabra de Dios. Vamos al tercero. Dice ahí, desanima la vida del creyente. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos dicen que cuando una persona ha sido regenerada, ha recibido esa gracia irresistible, esa gracia te salva, pero esa gracia también te santifica. Ellos dicen que no puede existir el creyente carnal. Ellos dicen, si estás viviendo en pecado, entonces no sos realmente una persona salva, no sos un elegido. Entonces desaniman la vida del creyente. ¿Quién de nosotros acá podría decir que yo soy un elegido? ¿Quién podría decirlo? ¿Quién podría decir, no, yo nunca más pequé desde que el Señor me regeneró? La verdad es que no puedo llevar las cosas a ese extremo. Por supuesto que debo intentar no caer en pecado, pero aún en 1 Juan les habla a los hijitos, a los salvos, y dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Debemos confesar los pecados. ¿Ves? Si el creyente carnal no existe, ¿qué hacemos con 1 Corintios, capítulo 3? Donde le dice, les tengo que hablar como a niños, como a carnales. Y pone ahí dos palabras, niños en Cristo y carnales. Obviamente, el carnal es una persona que nació de nuevo, porque es niño. Si no, no sería niño. Cuando habla de carnal la Escritura, habla de lo que mueve sus actos. Está movido por la carne, movido por las pasiones, movido por la carnalidad que todavía habita en su vida. Si realmente un creyente que está en pecado no es salvo, ¿qué hago con el caso de 1 Corintios 5? Ese muchacho que estaba conviviendo con su madrastra en una relación incestuosa, un pecado vergonzoso, y Pablo dice, sea echado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu va a ser ¿qué? Salvo el día postrero. ¿Qué hacemos con eso? Te digo algo, toda doctrina que quita la esperanza del creyente no viene de Dios, porque mi Dios es el Dios de toda esperanza. Yo podría decir que estoy de acuerdo en la seguridad de salvación, sin embargo el calvinista dice nadie puede estar seguro de su salvación, porque nadie puede asegurar que es un elegido, porque si pecás el día de mañana, entonces terminamos en lo mismo. Hay algunos que dicen que la salvación se pierde y cuando caen en pecado quedan sin esperanza y dicen, no, yo perdí la salvación. Y hay otros que dicen, no, la salvación no se pierde, pero si caes en pecado es que nunca fuiste salvo. Y estoy en la misma. Y si no soy un elegido, entonces me entrego al pecado, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Toda doctrina que quite la esperanza no viene de Dios. Dios siempre trae solución para el problema del pecado. Nunca deja a alguien sin esperanza. Vamos a ir al otro punto. Diluye la pasión. ¿Por qué? Porque si una persona si ya están todos elegidos, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué predicar el Evangelio? Miren,
He conocido a algunos alumnos del Instituto Bíblico que tenían una pasión tremenda, que el fin de semana salían ahí con el tablero y predicaban con pinturas, y cada fin de semana iban predicando el Evangelio, pero después fueron leyendo todos estos libros y escuchando predicaciones y de pronto se diluyó la pasión. Y hoy los ves y son buenos creyentes, pero jamás predican. Han perdido la pasión. Ya no predican más la palabra porque dicen, no puedo ser salvo. Y de pronto se cambia el énfasis. ¿Ves? Los misioneros que envían estas iglesias no es para fundar iglesias, no es para predicar el Evangelio, no es para ir hasta lo último de la tierra llevando el mensaje. Ellos son enviados a enseñar doctrina. Ellos van y su concepto de obra misionera es, tenemos que enseñar cuál es el verdadero Evangelio. Esto está distorsionando todo, diluye la pasión del creyente. Y por último lugar, lo último ahí que decía era, divide el cuerpo. Últimamente muchas iglesias están siendo divididas por este concepto. Estamos sufriendo aquí en Buenos Aires de varias iglesias donde lamentablemente algunos están predicando y algunos hasta son exalumnos, pero están predicando o están condenando a la iglesia diciendo, acá se está enseñando un evangelio diferente. Nadie puede ser salvo por levantar la mano. Nadie puede ser salvo porque tomó una decisión. Mira, yo estoy de acuerdo que no todos los que levantan la mano son salvos. Es verdad. Dicen que estamos detrás de los números. No, no es así. Pero la Biblia habla de números. ¿O no leíste el libro de los Hechos? ¿Cuántos se convirtieron primero? 5.000 y después 3.000. Son números, ¿no? ¿Los 5.000 permanecieron fieles? No sé. Seguramente Felipe también mandó los números, ¿no? Se convirtieron tantos en Samaria. Había uno, Simón, ¿se acuerdan? Se bautizó, todo, era discípulo de Felipe, pero no era salvo. Pedro dijo, todavía te veo que estás en una prisión de maldad. Tu fe no fue genuina. Yo estoy seguro que de todos los que levantan la mano, obviamente no todos son salvos, pero Dios conoce el corazón. Y por eso se nos manda a discipular, por eso se nos manda a seguir a la persona y a enseñarle, y no dejarlo abandonado ahí con esa decisión de fe. Con esa decisión de fe. ¿Saben? Hay un problema aquí muy serio, y es, si como dice MacArthur, la salvación depende de tomar la cruz cada día, entonces ¿dónde pongo el nuevo nacimiento? Porque cuando Jesús habló del nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3, esto habla de un momento. Si yo tengo que tomar la cruz cada día, ¿cuándo nací de nuevo? Si yo tengo que renunciar a todo lo que poseo, y yo tengo que permanecer fiel, y yo tengo que hacer todo lo que dicen, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Ves? Es un gran conflicto. De pronto yo creo que el nacimiento es el primer punto. Y claro, todas las enseñanzas de MacArthur, por un libro de hace mucho tiempo atrás llamado El Evangelio según Jesús, está refiriendo a los libros de Mateo, Marcos y Lucas, diciendo que Jesús ahí habló de tomar la cruz, de negarse, de aborrecer al padre y madre. Sí, pero él está hablando ahí en esos pasajes a personas que ya habían creído. Los discípulos ya habían creído. Y lo que es para el discipulado, ellos lo están poniendo para salvación. Y de pronto entonces aquí hay un gran cambio. En Juan capítulo 3 no le dijo a Nicodemo tomar la cruz, le dijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y por supuesto, una vez que uno puso su fe en Cristo y comienza a crecer, tiene que seguir con los próximos pasos para avanzar en la vida cristiana, porque ya nació de nuevo. Y la voluntad de Dios ahora es que viva identificado con Cristo y tome su cruz y se niegue a sí mismo. Por supuesto que la voluntad de Dios no es que sigan el pecado. Por supuesto que Él quiere que tenga frutos dignos de arrepentimiento y que su vida sea un testimonio de Cristo y gane a otros con un ejemplo de una vida diferente. Pero de eso no depende la salvación.
Si no, sería salvación por obras. La salvación depende de poner tu fe en Cristo. Y si Dios pide al hombre que crea, es porque el hombre está habilitado para creer. Y claro que necesitamos la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo nadie puede ser salvo. Pero Jesús dijo que el Espíritu va a venir y va a convencer ¿a quiénes? Al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. No va a convencer a los creyentes, va a convencer al mundo. Y claro, no todos en el mundo serán salvos, pero el Espíritu Santo hace una obra a todos. Ahí en 1 Juan capítulo 2 dice que Cristo murió, vamos a leerlo y terminamos en esta etapa y tomamos el recreo. Y en la próxima en realidad vamos a hablar de una enseñanza bíblica. Esto fue un resumen de lo que cree el calvinismo y por eso tuve que citar personas y citar todo esto así muy rápido, pero era necesario para que todos podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de calvinismo. 1 Juan, capítulo 2, dice versículo 2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguien tiene la Biblia de MacArthur, va a ver que hay una nota ahí abajo que dice, cuando dice todo el mundo, se refiere al mundo de los elegidos. De ninguna manera, dice, la sangre de Cristo fue derramada por aquellos que Él no eligió. Cristo murió por todo el mundo. Y es una verdad bíblica. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es interesante que la palabra rescate acá es antilutrón en griego, es la única vez que aparece en toda la Biblia. Cuando uno busca una palabra así, tiene que buscar en dónde se usaba. Y se usaba solamente en los documentos de medicina para hablar de un antídoto. Y Pablo dice acá, Cristo se dio a sí mismo como el antídoto. ¿Para quiénes? Todos los hombres. ¿Pero esto significa que son todos salvos? No. Él es el antídoto, el único que hay. Pero te tienes que aplicar el antídoto. ¿Ves? La mordedura de la serpiente. Eso está ahí. Jesús le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice, como la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Fue levantada en alto. Ahí estaba, disponible a todo aquel que mire la serpiente. Todo aquel que mire. Ahí estaba, disponible. Sin embargo, si una persona decía, no, mira si por mirar una serpiente me voy a salvar. Si una persona no miraba. ¿Ves? Él es el antídoto contra el pecado. Y su sangre es suficiente. Pero si no te aplicas la sangre de Cristo. ¿Ves? Cuando una persona es mordida por una serpiente, necesitas aplicarte la sangre de alguien que tiene anticuerpos, ¿no? Bueno, la sangre de Cristo tiene que ser aplicada a la vida. Él se dio a sí mismo por todos. Pero no todos son salvos, solo aquellos que han aplicado la sangre. Muy bien, vamos a tomar el recreo y en 5 minutos entonces vamos a tener la otra parte. Vamos a aclarar antes de entrar al segundo estudio un par de cosas que deben ser aclaradas. En primer lugar, cuando citamos autores acá, es por el tema que estamos tratando. Esto no descalifica al autor, no estamos diciendo que son herejes o que no podés leer nada de ellos. MacArthur tiene muy buenos libros en otros temas y algunos son utilizados aquí en el instituto, en la parte de liderazgo, aconsejamiento y otras cosas. Simplemente citamos en estos puntos en los que no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no descalificamos totalmente a la persona o todo su material. Uno tiene que ser sabio de ver qué está de acuerdo con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, estos puntos no son para debatir y
y empezar a hacer grupismo acá dentro del instituto y que surja un grupo que diga, no, nosotros somos los descendientes de Calvino y se agarran a piñas con los de Arminio. Esto es para plantar cuál es la posición del Instituto Bíblico en cuanto a este tema y les pedimos que respeten esta posición. Muchos de ustedes pueden salir del ministerio de una iglesia y por ahí tienen la oportunidad de enseñar. Cuidado, si vas a enseñar algo distinto a lo que enseña el Instituto Bíblico, puedes hacer un gran problema y pueden decir que eso es lo que te enseñamos nosotros aquí. Y hay iglesias que están con ese conflicto y con esos problemas. Iglesias que están dividiéndose por causa de personas que están enseñando lo que nosotros no creemos que sea la enseñanza bíblica. Por eso tomamos este tiempo, siendo que mañana vas a ver la declaración de fe, como prepararte para ver qué es la posición que estamos teniendo. Muy bien, tenemos media hora nada más, nos quedó, y tenemos que ir más a lo que la Biblia enseña ahora. Dejamos a un lado todo ahí, lo que dice uno, lo que dice el otro, y queremos ir rápidamente a ver algunos pasajes para tener claridad en cuanto a lo que la Biblia enseña. Vamos a empezar por Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí en este pasaje, que es sumamente profundo, y no vamos a llegar a ver todo, pero él va a mencionar 3 palabras que yo quisiera remarcar. En primer lugar, la palabra propósito, en el versículo 28. A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, en un momento vamos a hablar del llamado. Pero aquí queremos enfatizar que ese llamado está de acuerdo a su propósito. En el versículo 29 dice, a los que antes conoció. En griego esta es una sola palabra, es proginosko, conocimiento previo. Y en tercer lugar, versículo 30, y a los que predestinó. Ahí la palabra es pro-orizo. Ahora, 3 palabras, una en cada versículo. Protesis, que es la palabra para propósito, en el versículo 28. En el versículo 29 la palabra proginosko. Y en el versículo 30 la palabra pro-orizo. Predestinó. Hay un orden en esto. Empezamos con el propósito de Dios. Indudablemente esto va primero, porque nadie comienza un viaje sin saber a dónde va, porque el propósito es lo que va a determinar lo que voy a hacer después. Hay un propósito, y acá dice que somos llamados de acuerdo a ese propósito. Leamos en Efesios capítulo 1. Versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, aquí habla de un propósito de Dios. Es interesante que esta palabra en el Nuevo Testamento es la que se utiliza para referirse a la mesa de los panes de la proposición. Literalmente tendríamos que leer la mesa de los panes del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios fue tener comunión con el hombre. Esto está representado en los panes. El propósito de Dios es crear un ser libre que voluntariamente decida amarle, para poder tener comunión con Él. Por eso nos creó, diferente de los animales. Esto es lo que hace la distinción. Dios nos dio espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con el Dios eterno.
El pecado es lo que ha roto el propósito de Dios y ha quebrado la comunión entre un Dios santo y un hombre pecador. Y por eso Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, porque Él dijo, yo voy a hacer el sacrificio. Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado por Dios para ocupar nuestro lugar y para traer el remedio para la causa del pecado. Y por eso Él está a la puerta ahora y llama, porque desea tener comunión. Ahí está el propósito de Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Por eso nos creó. Ahora, después del propósito aparecía la palabra proginosco, a los que antes conoció. A estos llamó. Y entonces te predestinó. Ahora, predestinación no significa que está marcado todo en tu vida. Ya está predestinado, con quién me voy a casar, qué voy a hacer, todo. No. Destino en la Biblia habla de el final. En una carta, cuando ponemos el destinatario, nos referimos a dónde va a llegar la carta, el destino final. No estamos poniendo todo el camino que va a recorrer esa carta hasta llegar al destino final. ¿Ves? Cuando habla acá en los predestinados, está marcando que vamos a ser como Cristo, para tener con Él comunión por la eternidad, el destino final. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 22, porque yo quiero que veamos el llamado. Dijimos ahí que conforme a su propósito son llamados. Mateo capítulo 22. Y con esta parábola va a haber una gran enseñanza. Dice el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí quería llegar. Muchos son llamados y pocos escogidos. Viste que antes decía MacArthur que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha porque la puerta, el camino es angosto y pocos son los que la hallan. Dios determinó que sean pocos. ¿No tenía Él poder de salvar a algunos más? ¿Por qué Él quiere que sean pocos los salvos? No, Él no quiere que sean pocos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice la Escritura. Él quiere la salvación de todos. Aún en el Antiguo Testamento dice, yo no quiero la muerte del impío. Él no quiere que se pierdan. En el amor de Dios, Él tiene un corazón que tiene pasión por todos. Yo escuché decir, Dios es el soberano y un soberano no ruega, un soberano no sufre, un soberano no llora. Dije, bueno, entonces ¿en quién Dios estoy creyendo yo? Porque en la Biblia yo veo a un Dios que llora, a un Dios que sufre por amor. Es que no podés desprender el sufrimiento del amor. Toda madre sabe que si ama a su hijo va a sufrir cuando su hijo está enfermo. ¿Ves? El amor lleva implícito esto del sufrimiento. Y por eso leemos en Oseas, por ejemplo, capítulo 11, se inflama toda mi compasión. Algo inflamado es algo que duele, y le duele el corazón a Dios. Por eso vas a encontrar cantidad de pasajes en la Escritura, que no tengo tiempo ahora para citarte todos en esta noche, que habla de el gran amor y compasión y el dolor y el sufrimiento de Dios. Y por eso Él ruega y por eso está a la puerta y llama.
Y por eso está llamando con desesperación, porque la expresión en el original ahí, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, es golpeo. Pero después dice si alguno oye mi voz. Quiere decir que está golpeando, pero está llamando, está diciendo ábreme, ábreme, ábreme. Una persona que golpea y que grita es porque muestra su deseo intenso de entrar. Dios está representado aquí por este hombre que hizo la fiesta y dice, yo quiero que mi casa esté llena. Vayan, dice, a buscar. Los que fueron invitados, ¿quiénes eran? Los judíos. Ellos rechazaron y aún, dice, a los siervos los mataron, hablando de cómo mataron a los profetas. Pero dicen, vayan ahora, vayan por afuera, inviten a todos. En Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 14, dice, vayan, inviten a los cojos, a los mancos, a los pobres. Búsquenlos y fuérzalos a entrar, dice la Escritura. Fuérzalos a entrar. ¿Por qué? Porque ahí los vas invitando y quizás el pobre dice, no, yo no tengo plata para comprar un vestido nuevo. Yo estoy todo sucio, no me va a dejar entrar el rey así. Y tú tienes que decirle, entra, el rey se va a ocupar, el rey te va a vestir, el rey te va a lavar. Y el manco quizás dice, pero yo no puedo comprar un regalo. No tienes que llevar un regalo, entra. Quizás el paralítico dice, yo no tengo manera de ir hasta la boda. Vamos, yo te llevo, como los 4 que llevaron al paralítico, ¿se acuerdan? Y lo bajaron por el techo. Vamos, fuérzalos a entrar. Este es el concepto. Es esa pasión que Dios va demostrando página a página de la Biblia, aun cuando termina el Apocalipsis, diciendo todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente. La invitación es a todos. ¿Qué es mi función como siervo? Ir y buscar y forzarlos a entrar, animarlos a entrar. Sin embargo, el rey va a ver a los convidados y ¿a quién encontró ahí? A uno que no tenía el vestido de bodas. Pero no había invitado a todos. ¿Qué le preocupaba que este no tenía el vestido de bodas? ¿No estaban todos invitados? ¿No dijo vayan, puso algún requisito a quién invitar? No, dice vayan a todos. Entonces, ¿por qué se enojó con este? Porque hay una condición. En aquel tiempo, cuando un rey hacía una fiesta, tenía un método muy simple de evitar los colados. ¿Sabe cuál era? Bueno, preparaba todos vestidos iguales. Todos vestidos de bodas iguales. Todos eran túnicas con un mismo color. Nadie tenía que sobresalir ahí del novio y la novia que iban a ser el centro. Así que si tenían 1000 invitados, había 1000 vestidos. Y cuando entrabas por la puerta, se fijaban, tú eres un invitado, ¿sí? Ahí te ponían la túnica y entrabas. Y entonces si veías a alguien que no tenía el vestido de bodas, ¿qué significaba? Este no entró por la puerta. Este no entró por la puerta, es un colado. ¿Sabes? La gran pregunta es, ¿a quién eligió Dios? Aquí vemos que el Señor eligió a todos. Sí, pero había un requisito, pasar por la puerta. Este no pasó por la puerta, atadle de pies y manos y échenlo afuera. ¿Ves? Hay un requisito, es pasar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hay un requisito, Dios quiere que todos se salven, pero hay un requisito para la salvación, pasar por Cristo. Ahora, aquí me habla de algo muy interesante. Si el rey pudiera saber todas las cosas de antemano, él ya podría elaborar una lista con los nombres y decirte, acá están los nombres de todos los que van a estar en la fiesta. ¿Sí o no? Sí. Él ya tiene escrito todos los nombres. ¿Por qué? ¿Porque él quiso que estas personas entren y las demás no entren? No. Él quiere que todos entren. Simplemente él sabe de antemano quiénes van a pasar por la puerta. Y entonces ya anotó sus nombres. Por eso cuando uno lee Apocalipsis capítulo 17, dice que el libro de la vida del Cordero está escrito ¿desde cuándo? Desde el principio de la fundación del mundo.
¿Por qué? Porque el Señor ya sabía mi nombre y ya sabía que iba a depositar mi fe en Cristo. Ya sabía que iba a pasar por la puerta. Así que Él ya escribió mi nombre ahí. Ahora te quiero decir, esa lista no la tiene nadie acá. El libro ese está allá en los cielos. ¿Ves? El Señor no quiere que nosotros sepamos quién es elegido y quién no es elegido. Eso no es nuestra cuestión. ¿Qué es nuestra cuestión como siervos? Ir a invitar. ¿A quiénes? A todos. Pero este es pobre, no importa. Y aquel es manco, no importa. Y aquel es cojo, no importa. Y aquel es ciego, no importa. Invita a todos. Esto habla de que Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero hay un requisito. Él no va a aceptar a nadie que no pase por la puerta. Ahora te das cuenta, tesis, el propósito de Dios. Él quiere tener comunión. Él quiere tener comunión contigo. Pero Ginosco, Él te conoció de antemano. Ella escribió los nombres ahí. Pero esto no es arbitrario. La elección es bajo una condición, fe en Cristo. Es la única condición, la fe. Ahora, claro que toda persona que pone su fe en Cristo va a tener un cambio en su vida y el Espíritu Santo va a hacer una obra, sí. Tú tienes que entrar. Él se encarga de lavarte, Él se encarga de limpiarte, Él se encarga de vestirte. Es la gracia de Dios que me lava y que me viste. Estamos revestidos de Cristo. Es su gracia, Él hace la obra. Pero yo tengo una decisión, entrar. Mira, te voy a mostrar ahí en la pantalla, a ver si estamos. Esto es lo que cree el calvinismo, ¿ves? Soberanía, nada más. Entonces la balanza se inclina para ese lado. Pero fíjate el otro. Esto es lo que cree el arminianismo. Todo es responsabilidad humana, Dios no tiene en cuenta. Pero una doctrina bíblica tiene que tener ambos conceptos, fíjate. Esto es, soberanía y responsabilidad humana. Una doctrina que no incluya ambas verdades no brota de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y en su soberanía Él determinó salvar a todo aquel que cree. Él lo determinó así en su soberanía. Nadie le impuso el plan a Dios. Dios preparó ese plan. Dios determinó que sea de esa manera. Él es el soberano. Y Él eligió a todos los que van a entrar. Por eso dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjate el último cuadro ahí. Y ya termina. Fíjate. Ese es el versículo que leímos en Mateo 22:14. El mundo, fíjate ahora, dentro del mundo hay otro círculo, los llamados. Y dentro de ese círculo hay otro, los escogidos. Mira, ¿por qué no son todos llamados? Porque no llegamos con el Evangelio a predicarle a todo el mundo. Esa es la verdad. Dios quiere, por eso Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso dijo, me seréis testigos hasta los fines de la tierra. Él quiere llamar a todos, pero la realidad es que no todos son llamados, no todos escuchan el mensaje. Pero los que están escogidos, evidentemente tuvieron que ser llamados primero. Escuché el llamado, ahora no todos los llamados son escogidos. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que hace la diferencia ahí es tu decisión. Ahí está la responsabilidad del hombre. Algunos dicen, Romanos 9 habla de la soberanía de Dios. Sí, es verdad, este es un lado de la balanza, pero Romanos capítulo 10 habla de la responsabilidad del hombre. Y ahí se equilibra la balanza. Muchos calvinistas solamente se pasan la vida en Romanos 9 y jamás avanzan y leen Romanos 10. Porque ¿qué dice Romanos 10? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí que está la responsabilidad del hombre. Y ahí se equilibra la balanza. Dios es soberano, dice, Él eligió, sí, pero el hombre es responsable. Por eso tenemos que predicar, porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo serán salvos? Dice, si no hay quien les predique. Tenemos que ir y llamar. Ahora, ¿ves? Ahí está la balanza, ahí está el equilibrio de la doctrina bíblica.
Tenemos que entender que el propósito de Dios es salvar a todos. Él desea tener comunión. Pero Jesucristo dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Él dijo, pocos son los que se salvan, muchos son los que andan en el camino de la perdición. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es estrecha. Porque Dios no tiene suficiente poder para salvar a todos. Si esa gracia es la gracia que salva y santifica, ¿por qué no le derramó la gracia a todos? Y listo. No. Dios quiere que todos se salven. Pero Dios determinó un plan. En su diseño de la salvación, Él determinó salvar a todo aquel que cree en Cristo. Y claro, Él dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre no quiere venir a Cristo porque ama el pecado. La verdad no es cuestión de filosofía, de religión. El problema del hombre es que ama el pecado. Eso es lo que dijo Cristo. Y por eso le cuesta. Por eso es una traba. Por eso es que es difícil. Por eso es que son pocos. Pero no porque Dios quiere que sean pocos. Él manifestó su voluntad con toda claridad. Él dijo, yo quiero que todos sean salvos. ¿Por qué Cristo no vino todavía? 2 Pedro 3:9, ¿qué dice? Porque Él es paciente, queriendo que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere, por eso está todavía demorando la venida de Cristo. Él quiere que uno más. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es querer tener comunión con el hombre. La voluntad de Dios está dada. Ahora alguien dice, pero si Él todo lo que quiere ha hecho, sí, pero lo que Él quiere es que el hombre sea salvo por su libre voluntad. Dios, como decía el pastor David, no hizo títeres, no hizo robots, que apretás un botón y entonces adora. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor. ¿Para qué sirve esa adoración? ¿Pensás que Dios se complace en esa adoración? Dios quiere ver el corazón humillado de alguien que cae a sus pies y le dice, te amo, Señor, tú me salvaste, te adoro. Ese amor, esa comunión, esa adoración es la que Dios anhela. Pero esa adoración brota de un corazón libre, que ha decidido dejar atrás el pecado y abrazar a Cristo. Ese corazón que fue conquistado por la cruz, que se enamoró de su Señor. ¿Sabes? Dios tuvo un diseño cuando hizo al hombre. Y alguien dice, pero Dios no veía que el hombre iba a pecar. Sí, eso era inevitable. Pero Dios en su amor ya previó de antemano el precio. El precio. El doctor Rairi cuenta una ilustración en su teología, que es muy interesante. Él dice así, cuando se hizo el Canal de Panamá, se reunió a un grupo de ingenieros y de todas las especialidades para evaluar cuál iba a ser el costo. Había que hacer un presupuesto. Entonces ellos hicieron todo un año de estudios, investigando la cantidad de explosivos, la cantidad de materiales, la cantidad de obreros que era necesario, todo. Y entregaron el documento final. Cuando la comisión investigó ese documento final, se sorprendió cuando vio que el presupuesto más caro, ¿sabes cuál era? No era de materiales, no era de obreros. El presupuesto más caro era el de la indemnización que iban a tener que pagar por los que iban a morir en la obra. Y ellos dijeron, ¿pero cómo que va a morir gente? Y ellos dijeron, bueno, es un cálculo, van a utilizarse tantos miles de kilos de explosivos. La ley de probabilidades nos dice que seguramente algunos van a morir, que los accidentes son inevitables. Vamos a tomar medidas de seguridad, pero va a haber miles y miles de obreros. ¿Estamos preparados para pagar la indemnización de todos los que pueden llegar a morir en esa obra? Y entonces dice que la ONU no aprobó que se comenzara a construir hasta que se depositara en un banco en Suiza
el dinero que estaba presupuestado para la indemnización por los que iban a morir. Ahora yo te pregunto, ¿esos ingenieros que hicieron ese estudio son responsables del que se murió en una explosión? ¿Qué culpa tienen ellos si el otro puso la dinamita y se olvidó de salir corriendo? Nada. ¿Son responsables? No, no son responsables. Pero ellos previeron. Ellos dijeron, va a morir gente. Y acá está el precio. Dios no es responsable del pecado. Pero Él vio que el hombre iba a caer. Y ya de antemano el precio estaba depositado en el banco celestial, la sangre del Cordero. Por eso dice que el Cordero fue inmolado antes de que existan los corderos. Pero ya estaba inmolado, ya estaba el sacrificio. Cristo mismo dijo, yo soy el sacrificio, yo voy a morir por el hombre. No había otra alternativa. ¿Queremos crear un ser libre? Ese ser libre puede pecar. Es más, Dios que lo sabe todo, decía, va a pecar. Por más que me pese y me duela, pero va a pecar. Pero yo ya voy a proveer la solución para él. Yo ya voy a proveer el remedio, la sangre de Cristo. Ya estaba desde antes de la fundación del mundo, el precio ya estaba pagado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Sabes? Yo creo que Satanás es muy astuto. Y hoy en día el punto que todavía más se discute es el del Evangelio. Y hoy todavía hay muchos que en lugar de predicar el Evangelio están desanimando a los creyentes, diluyendo la pasión por las almas. Diciéndoles que no hay que invitar a una persona a levantar la mano. Fuérzalos a entrar. Spurgeon dio un gran mensaje llamado así, fuérzalos a entrar. Él decía, los calvinistas me van a odiar por este mensaje, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Y él dice, aquí yo veo 3 mandatos. El primer mandato dice, búscalos. El segundo mandato dice, tráelos. El tercer mandato dice, fuérzalos. Búscalos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido y ahora me manda a mí a buscar. Tráelo. ¿Por qué? Porque no quiere venir por su cuenta. Tráelo. El paralítico no puede venir solo. Tráelo. Fuérzalo. Tienes que animarlo, tienes que empujarlo, tienes que decirle, Dios se va a encargar de tu suciedad. Si vamos predicando que tienen que tomar la cruz, que tienen que dejar de pecar, que tienen que aborrecer a padre y madre, para entonces ser salvos, escúchame, no estás forzando a entrar a nadie, al contrario, los estás alejando a todos. Hay que animar a entrar a la gente a la salvación. Y una vez ahí, dentro de la casa del Padre, enseñarles cuál es la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? No puedo estar predicándole santificación a una persona que todavía no tiene la luz del Evangelio, que no puede entender que está cegado por Satanás. Necesitamos predicarle. Cómo me duele cuando Paul Washer dice que los niños no pueden entender el mensaje de salvación. Así dicen un mensaje. Dice, no les tenemos que predicar porque ellos todavía no son capaces de entender el mensaje de salvación. ¿Cómo me hubiera gustado que esté acá en el verano para que charle con los niños? Que yo creo que comprendían el mensaje de salvación mejor que muchos adultos. Que tienen una fe sincera, genuina, sin tanta complicación. ¿Cómo que no tenemos que predicarle a los niños? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se hundan en el pecado donde después va a ser mucho más difícil sacarles? ¿Sabes? A mí me duele el corazón escuchar a muchos que se creen sabios y lo único que están haciendo es diluyendo la pasión, quitando las ganas de salir a la obra misionera, robando el fervor de predicarle a los niños. Y discuten acerca de teología y acerca de si somos pelagianistas o semipelagianistas. Y yo digo, pero ¿por qué no te dejas de tanto pelagianismo?
y te pones a predicar el Evangelio. ¿No te das cuenta que el Señor nos dejó con ese motivo? Que el Señor todavía no viene desde los cielos porque está esperando que uno más proceda al arrepentimiento. Está ahí aguardando porque en esa pasión de Dios, en ese amor por las almas, Él está aguardando porque otro más venga a Cristo. ¿Sabes? Yo quiero estar de acuerdo al propósito de Dios. Quiero que mi doctrina brote de la palabra de Dios. Y discúlpeme, pero no me interesa mucho que me banderen detrás de Calvino, de Arminio o de Pelagio o de San Agustín. Los que después van a estudiar van a conocer estos nombrecitos. Pero a mí me interesa estar de acuerdo con lo que yo veo en la palabra de Dios, que es el corazón de Dios. Y yo veo a un Dios que todavía busca, un Dios que todavía da oportunidad, un Dios que todavía está llamando. Y ahí yo quiero llamar con Él a la puerta. Un Dios que todavía está golpeando y yo todavía escucho los golpes y todavía entonces voy a llamar, abrile a Cristo el corazón. ¿Sí? Porque sé que cuando estoy predicando así, estoy predicando de acuerdo al corazón de Dios. Me quiero unir con Juan cuando terminó de escribir Apocalipsis y que dice, todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Y yo me quiero parar en las plazas y gritar, todo aquel que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Y no me importa si me van a catalogar con el nombre que quieran ponerme. Yo creo que ese es el corazón de Dios. Y yo quiero estar de acuerdo con eso. Yo quiero vivir en esta vida con la misma pasión que Dios tiene en su corazón, con los mismos propósitos que Dios tiene en su corazón. Quiero dedicar mi vida para hacer lo que Él haría si Cristo todavía estuviera aquí. ¿Qué estaría haciendo? Buscando y salvando. Y vos decís, pero ¿cómo? Dios no sabe dónde están, ¿por qué lo busca? Él está buscando quien responda al llamado. ¿Quién responde al llamado? Y sabés, cuando hacemos levantar la mano, yo sé que quizás no va a ser salvo en ese momento, pero yo estoy buscando identificar quién está dispuesto a responder al llamado de Dios. Y después por ahí el consejero le aclara las cosas, o después por ahí en el primer paso de discipulado entiende del todo, no sé. Pero es necesario identificar quién está respondiendo al llamado para poder seguir trabajando con su vida y enseñándole la palabra de Dios. Por eso salimos y predicamos y hacemos llamado y no estamos detrás de campañas, ni de números, ni de competencia a ver quién gana más almas. No me interesa para nada eso. Lo que me interesa es que realmente almas sean salvadas. Lo que me interesa es que antes algunos de esos niños que vinieron al campamento iban al infierno y ahora van al cielo. Que antes algunos de los jóvenes que venían estaban con una vida de pecado en las drogas, sin tanta basura de este mundo, pero ahora son libres en Cristo. Eso me interesa. Y por eso quisiera que cada alumno durante este año tenga esa misma pasión en su corazón. Esa pasión que te mueva a estar de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Ves? La palabra de Dios es clara, es sencilla. Hay gente que se encarga de complicarla. Pero Dios expresó su voluntad con toda claridad. ¿Vas a querer vivir de acuerdo a su voluntad? Vamos a orar. Oh Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender verdades tan profundas de tu palabra. Quizás no llegamos a comprender todas las cosas, pero sí queremos comprender en esta noche tu propósito. Sí queremos quedar admirados al ver tu pasión. Y queremos unirnos a ti en ese propósito y en esa pasión,
por buscar y salvar a los que están perdidos. Oh Señor, que nada pueda robarnos ese fuego del corazón de querer predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.